noches, estamos en otro RM donde en minutos nada más les vamos a confirmar el adelanto de esta semana respecto de las restricciones que van a empezar a regir en horas nada más en esta segunda ola, pequeñas restricciones comparado con lo que se viene, atención, pero arrancábamos el día preguntándonos si siempre la culpa es del otro. Si esto no cansa un poco, si no les cansó estas últimas 48 horas donde aparecieron los dos principales, creo que son los dos principales actores de la escena nacional, independientemente del poder que hoy le podamos adjudicar a cada uno, por un lado Mauricio Macri, por otro lado Cristina Fernández de Kirchner, reflejando cada uno a su manera lo que sienten y lo que piensan claramente del poder de uno y de otro, que es que la culpa la tiene justamente el otro. Nunca la tuvieron ellos, no hay autocrítica absolutamente para nada, no importa cuánto hayan podido resistir. Escuchar hoy, debo confesar que a mí me costó particularmente escuchar algunas de las entrevistas que daba el expresidente en el día de la fecha, porque la autocrítica no existe, pues Jairo lo va a poder venir a contar, pero particularmente, y esto creo que se repite también en parte del kirchnerismo respecto de lo que fueron, digamos, la gestión anterior y cómo lo habían, o cómo habían recibido, cómo Néstor Kirchner llegó con ese 23%, pareciera como si los hubiesen obligado a postularse y a llegar al poder y a presentarse una elección y ganarla y después tener que asumir con una pistola en la cabeza. Hoy escuchaba algo que después le quiero después preguntarle a Jairo, pero que la verdad me dio tanta bronca que te pasan esos momentos donde vas escuchando tal vez la radio y empezás a hablar sola, donde Macri dice que descubrió que este país estaba quebrado una vez que fue presidente. ¿Es posible eso? ¿Es posible llegar a un escenario donde estás completamente a ciegas, no conoces el tablero de mando, nadie te dice qué es lo que pasó? ¿A qué país pensaba que llegaba? Y tanto, digo, se le puede adjudicar el mismo tono y la misma forma a Cristina Fernández de Kirchner cuando habla del Mauricio Macri, y a cada uno que se encolumna detrás de Cristina o detrás de Mauricio Macri. Acá creo que tengo dos frases, ¿no? Las tengo atrás y eso me cuesta un poco, pero tenemos, ¿no? A Cristina Fernández de Kirchner hablando por un lado de, la tengo acá, los que están en contra del Estado son los mismos que estatizaron sus deudas durante la dictadura, por supuesto, hablando de Mauricio Macri y de todo el recorrido que eso trajo para llegar a la situación en la que estamos hoy. Lo decía ayer Las Pinas sentado acá, la pesada mochila, no quiso hablar de herencia, pero dijo, no, la mochila que le dejaron y que después tuvieron que poder soportar. Por otro lado, lo escuchamos a Mauricio Macri hablar del populismo, mucho más peligroso que el coronavirus. ¿Se acuerdan cuando decía el presidente esto refiriéndose? Y digo presidente y no me equivoco, y les digo por qué. Porque hoy escuchamos tanta gente que estaba indignada porque la locutora dijo presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entiendo, digamos, que hay una formalidad que a quienes ejercieron ese cargo se les puede seguir designándolos de esa manera o nombrándolos de esa manera. Pero digo, insisto, siempre la culpa es del otro, no hay autocrítica. Y en el medio de esto, Angela Merkel, que tuvo idas y vueltas, una de las líderes que me parece que todos tratan de emular, que festejan, que celebran su gestión aún en medio de esta pandemia, salió a decir primero que había confinamiento, después dijo que el confinamiento no era como lo había contado y dijo, este error es mío, solo mío y de nadie más que mío. Y la verdad es que yo trato de pensar, en ningún momento va a haber una autocrítica, porque podemos empezar a pasar la pelota, lo puede hacer la dirigencia política, de acá hasta el 83. Porque la SUPA, porque Scioli, porque la provincia, porque las camas, digo, si vamos a hablar del tema de salud. Nunca nadie se va a plantar un día, va a mirar a la cara al electorado y le va a decir, y la verdad que en esta me equivoqué, esta la hice mal, justo hoy, y la verdad detesto particularmente el tono chupamedias, pero hoy les comentaba a mis compañeros, yo traté de pensar y hacer el ejercicio de quién pidió disculpas, quién nos pidió disculpas y quién asumió un error, más que un pedido de disculpas, que me parece que vienen como muy juntitos. Y justo lo tenemos de invitado acá, digo, en ese sentido qué mala suerte, ¿no? Porque parece que se lo estamos diciendo, pues está acá Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, pero la verdad que trataba de recordar quién había asumido un error y les decía a mis compañeros, Quirós lo hizo cuando fue el desastre de la vacunación
en el Luna Park. Correcto. Asumió absolutamente el error sin adjudicarlo a terceros ni dar explicaciones de que en realidad lo que pasó, que la logística fue un error, no tendría que haber pasado así. Y sigue acá, y sigue en el cargo. Y no le pidieron la cabeza ni tuvo que renunciar. Asumió lo que fue un error grosero, porque además si hay algo que se destaca de la gestión no solo de salud, sino de la gestión de Larreta, es la organización particularmente, ¿no? Digamos, la buena organización y evitar los errores en ese sentido. Y por eso quería preguntarles a mis compañeros, después de que Merkel marcara semejante diferencia, y no tiene que ver con las vacunas, y no tiene que ver con el primer mundo, tiene que ver con actitudes de líderes que pueden asumir errores, que los hacen mucho más creíbles, porque creo que quien asume un error es mucho más creíble para quien está del otro lado. Les decía, yo recordaba a Quirós. ¿Javi Calvo? No, no recuerdo a nadie. No recuerdo a nadie que haga... ¿Cuántos años de periodismo? Dale. 30 de periodismo, y es muy difícil encontrar dirigentes políticos, no solo políticos, también el empresariado, también el orden sindical, a veces los dirigentes sociales tampoco son muy afectos a la autocrítica, pero básicamente pues se da una dinámica en donde echarle la culpa al otro construye para sí mismo. Y desde ese punto de vista es muy difícil construir. Por eso todos se quieren parecer a Merkel de pico. En los hechos no se quieren parecer a Merkel. Sí, hay que decir que la pandemia es un show de marchas y contramarchas en todo el mundo, porque es como gobernar lo que nadie conoce. Ahora, si te corres de la pandemia, que vos recién citabas un ejemplo de alguien que corrigió un error o que asumió un error, y te metes en política económica, tanto el macrismo como el kirchnerismo le han escapado bastante a la autocrítica. Bueno, el primer tiempo da por tierra con la idea que uno se había quedado de que con la asunción de Hernán Lacunza como último ministro de Economía, que había corregido, puesto controles de capitales, había vuelto atrás con una serie de medidas que había tomado el macrismo, algo se había aprendido de esos errores. Ahora, cuando vos lees primer tiempo, Macri dice que va a volver a hacer lo mismo con más apoyo y más madurez de la sociedad. Y más shock. Y más shock, lo que no llegó a ser antes. Y cuando vos mirás qué pasa en el kirchnerismo con la política económica, tal vez la llegada de Alberto Fernández y un montón de albertistas que se habían ido de los primeros gobiernos de Néstor y de Cristina diciendo esto se está torciendo, volvieron como parte de una autocrítica. Lo que pasa que era en que cada medida que toman, que debería diferenciarlos del gobierno, sobre todo de Cristina Kirchner, van quedando más acorralados, como si hubiese en vivo una resistencia a la autocrítica en la gestión de podríamos decir que, perdóname, digo que la patria es el otro y la culpa es del otro. Totalmente. Digamos, ¿no? Serían, la culpa es la patria, te diría yo. Bueno, ahí ya me confundiste, claro. A ver, vamos a confirmarte la información que te damos en exclusiva en este programa y venimos siguiendo desde el día lunes, si mal no recuerdo. Dale. Te contábamos que el día jueves se iban a anunciar las nuevas medidas, las nuevas restricciones frente a esta segunda ola que ya está para muchos entre nosotros, frente al temor de la cepa de Manaos y la cepa británica, que ya está en Córdoba, por lo menos eso está identificado, y efectivamente hoy a las 0 horas en el boletín oficial va a figurar la decisión administrativa que te va a contar cómo viene esta primera etapa de restricciones. Adelantamos esto, atención, así como te venimos contando y las cosas fueron sucediendo, esta va a ser solamente una primera etapa de restricciones a las que le va a seguir en tanto y cuanto continúen los contagios de manera exponencial, que es lo que muchos de los expertos esperan, y ahora se lo vamos a preguntar a Quirós. ¿Qué es lo que se va a publicar a las 0 horas en el boletín y lo vas a poder ver? Hasta ahora se hablaba, todo el mundo hablaba de Brasil, de blindar la frontera con Brasil, de la tan temida cepa de Manaos, que no se sabe cuán susceptible es o no al virus del COVID, a las vacunas respecto del virus del COVID. Bueno, se suman 2 países, tal como te lo contábamos, Chile y México. ¿Por qué Brasil y Chile? Bueno, por la circulación, por la alta circulación que entienden que puede tener esta cepa. ¿Por qué México? Porque entienden que una enorme cantidad de contagios que llegaron desde ese país
3 vuelos suspendidos, se suspenden los vuelos tanto de México, de Brasil y de Chile. Lo del PCR se sabía, creo que era la noticia que más se había filtrado. Hay 3 PCR que se van a tener que hacer quienes viajen o quienes quieran volver del exterior. No estamos hablando de temas de turismo, siempre estamos hablando de cuestiones que puedan justificarse, pero fuera de la cuestión turística. Uno antes de viajar, 72 horas antes, uno cuando se llega al país, que van a tener que hacerse cargo de su propio bolsillo, y un nuevo PCR, un nuevo, es el hisopado, ¿no, Fernán? Sí, claro. PCR es el hisopado, y un nuevo hisopado a los 7 días. 3 PCR van a tener que hacerse. Algo que me sorprendió enormemente, y también se lo vamos a preguntar a Quiroz, pensé que se iban a suspender y no. Los viajes de egresados siguen habilitados. Estos famosos viajes de egresados, donde el último que conocimos fueron estos chicos que viajaron a Cancún y que volvieron en su gran mayoría contagiados sin haber hecho la cuarentena, siguen vigentes en tanto y cuanto la empresa que hace los viajes de egresados presente ante el Ministerio de Turismo cuáles van a ser las condiciones y cómo van a ser. Bueno, yo acá la verdad que cómo van a hacer para controlar decenas de adolescentes y explicarles que mantengan la distancia social, que no salgan, que no... que las mesas estén separadas, que no se junten. La verdad que básicamente, Rob, ahí no estaban pensando tanto en los chicos, sino en la actividad turística de muchas agencias de viaje, de muchas agencias de turismo, que fueron devastadas por la cuarentena anterior, ¿no? Del año pasado. Sí, pero yo lo forma entiendo, parte de esto que también veníamos contando estos días, de las disidencias dentro del gobierno respecto a qué medidas tomar, porque cada sector, claro, trata de proteger un poco a áreas muy castigadas de la economía. El turismo es uno, las empresas de transporte son otras, y de alguna manera quedó zanjado en esta primera etapa. Esto no termina acá. Por eso digo, escúchenos atentamente respecto de esto. Son las primeras medidas que se empiezan a tomar porque viene el frío, porque faltan vacunas y porque las cepas que se detectan son sumamente contagiosas y hay una que ya estaría, ahora lo vamos a preguntar a Quiroz, en el país. Después la cuarentena va a ser de 10 días y no de 7 como se había establecido en un primer momento. Esto se va a controlar, decíamos que iba a haber un control por parte de la Cruz Roja y lo que queda que no termina de entenderse, hoy fue que salió el canciller Felipe Solá, que hasta ahora había estado bastante al margen del manejo de la situación, lo habían dejado completamente afuera, hoy salió a hablar del tema de los hoteles y quien viene de afuera con un PCR positivo tiene que quedarse en un hotel y pagárselo él. Esto altera algunos derechos constitucionales, puede generar problemas, generó mucho debate interno dentro del gabinete. Todo esto lo llevó y la comunicación la llevó adelante Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. Hay que ver qué es lo que pasa con esta situación, pero en principio serían estas las medidas y por supuesto desaconsejan los viajes. Qué sé yo, la verdad, si me preguntan a mí, ahora le vamos a preguntar al que sabe, si me preguntan a mí, suenan blanditas, suenan... A ver, por un lado te pintan un escenario absolutamente espantoso, difícil, con las camas de los países vecinos completamente colapsadas de terapia intensiva, con un Perú que contábamos, están haciendo cola para conseguir un respirador y por otro lado te desaconsejan viajar porque no sería un momento oportuno, pero si querés viajar, podés viajar. El objetivo central, me comentaba hoy uno de los ministros que participó en la confección de las medidas, es desalentar el movimiento a través del bolsillo. ¿Por qué? Porque te tenés que pagar el PCR, porque te tenés que pagar eventualmente, todavía no está muy claro eso, lo vamos a ver cuando esté redactado, pero te tendrías que pagar el hotel y además tenés la cuestión compleja de que si se restringen y mucho la cantidad de vuelos, te podría obligar a estar más días. Vos te tomás, no sé, vacaciones una semana y finalmente terminás estando 15 días porque no conseguís vuelo, porque hay menos vuelo, entonces, y eso te complicaría mucho también al bolsillo. Entonces sería atacar primero por el bolsillo, cuestión que realmente me cuesta comprender que no alcance con explicar la situación que se está viviendo. Fernán Quiroz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. No, muchísimas gracias por estar y primero te queríamos preguntar si estas medidas crees que son suficientes, ¿te parecen buenas medidas? Bueno, yo lo primero que trataría de hacer, las medidas no las he leído porque... No son más que estas. Está bien. Digamos, lo primero me parece que hay que contextualizar en qué situación estamos y qué es lo que estamos buscando lograr, ¿no?
La Argentina hoy está en una etapa previa a su segunda ola, previa o en el proceso de ingreso a su segunda ola, todavía lo sabremos en las próximas semanas. Vos no hablas de segunda ola todavía. Digamos, lo vamos a saber a lo largo de los días. Lo que ha pasado en los últimos 12 días es un aumento de casos que si sigue en el mismo sentido se transformará en una ola y si empiezan a bajar será algo de un ascenso y descenso de menor cuantía. La ciudad no escapó a ese ascenso. No solamente no escapó, sino que habitualmente las grandes ciudades del mundo, las capitales son las que van adelante, tanto en el ascenso como en el descenso, ¿no es cierto? Que de hecho lo que pasó aquí el año pasado, fuimos siempre adelante en el ascenso y luego fuimos los primeros en descender. Pero digamos, así que es muy probable que la segunda ola en la ciudad sea uno de los lugares donde se vea primero. Y de hecho venimos hace 10, 12 días viendo aumento de casos. Así que potencialmente podríamos estar iniciándola o veremos las semanas que viene, pero básicamente la ola depende de 3 cosas y yo me gustaría explicarlo bien para contextualizar lo que vos estás preguntando. Por favor. Lo primero, obvio, es de la capacidad de los estados de rastrear, testear y aislar. Si vos no podés identificar a los enfermos en la comunidad, hacerles un diagnóstico preciso e invitarlos a aislarse, es imposible contener una ola de esta epidemia. Entonces, el primer instrumento es del Estado y hay que intensificarlo. En la ciudad estamos permanentemente intensificándolo y lo tenemos que seguir haciendo. Pero la CEP, en esto que vos decís... No, pero ahí voy, la tercera voy a lo que me preguntaste. Perfecto. Por eso, para contextualizar todas las medidas, porque vas a entender el sentido de lo que quiero decir. Sí. El segundo componente es la capacidad ciudadana de no solamente tener el conocimiento de lo que hay que hacer, sino tener la fortaleza y la decisión de hacerlo, la energía de hacerlo. Luego de un año no es lo mismo que el primer mes y la gente va aprendiendo su capacidad por múltiples motivos emocionales, psicológicos, afectivos, sociales, laborales, en fin. Pero no nos olvidemos que el elemento más potente que tiene la sociedad para demorar la segunda ola es el esfuerzo colectivo de todos nosotros. Y lo mostramos en enero. En diciembre perdimos la capacidad de cuidarnos y tuvimos prácticamente un brote de la misma magnitud en altura que el primero, y a los 15 días había bajado porque todos refocalizamos. Y es importante decir esto porque está en nosotros buena parte del resultado. Y el tercero son las variantes, y ahí voy a tu pregunta. Porque lo que hemos visto en las segundas y terceras olas en el mundo es que cuando son segundas y terceras olas con la variante original tienen un comportamiento y cuando son con las variantes más agresivas en términos de contagios tienen un comportamiento significativamente peor. Que es el ejemplo de Brasil, lo que le pasó a Inglaterra, en fin, algunos ejemplos que lo podemos ver uno por uno. Entonces, el concepto acá es refocalizar como ciudadanos en volver a hacer el esfuerzo para cuidarnos, reintensificar como Estado todas las estrategias de rastreo y testeo y evitar al máximo las variantes. Entonces, la primera medida que nosotros tenemos que hacer es que, si bien en la Argentina ya han sido identificadas sobre todo la variante de Manaus, la P1, y la variante inglesa en varios lugares y en la ciudad también. También, o sea, ya tenemos... Digamos, han sido identificadas sobre todo muchas veces de viajeros o contactos estrechos de viajeros. Pero circulan. Pero ese es por eso, no hay circulación comunitaria evidente, pero vos sabés que esto es evolutivo, es una tonalidad de grises. O sea, la cepa de Manaus está. En el momento que vos identificás un viajero y luego, unos días después, identificás a otra persona que fue un contacto estrecho de un viajero, es muy poco lo que falta para que aparezca la circulación comunitaria. Y son cepas que son el doble de contagiosas en general, con lo cual les lleva ciclo de 7 días duplicar su participación en lo que es la proporción en el contagio. Si hoy pongo un ejemplo, fuera del 0,5%, bueno, en 7 días son el 1, luego son el 2. Cuando esta cepa llega a una proporción importante es donde se hace muy difícil de contener la pandemia. Entonces nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es postergar lo más posible que estas cepas lleguen al 20, al 30 o al 40, que es lo que le ha pasado a estos países que contábamos. Y para evitar eso, el momento de actuar es ahora. Y una forma de actuar muy importante es evitar que vengan más cepas del extranjero. Y por eso es la decisión del Gobierno Nacional, que yo creo que es correcta, de testear a la totalidad, primero, disminuir críticamente los que van y vienen, segundo, testear a la totalidad de los que vienen al momento de llegar, que nosotros en la ciudad lo venimos haciendo desde noviembre, sí. Y luego a los que dan positivo, que es el 0,5% de los que vienen, a los que dan positivos, invitarlos a estar en un lugar hipercuidado, que es un hotel, al menos hasta que se secuencie el genoma de ese positivo. Pero lo tenés que invitar, no lo podés obligar, ahí viene, ¿no? Va a venir la discusión. Eso lo verán, yo no conozco el texto y lo verán personas que están afuera de mi conocimiento. Sí. Pero el concepto es así, si vos sos el 0,5% del que viene que dio positivo, los primeros 3 días es esencial que no contagies a nadie, hasta que veamos el genoma, la secuenciación. Si la secuenciación muestra que es una cepa habitual, vos podés ir a tu casa tranquilamente a cursar la enfermedad como todo el mundo. Si la secuenciación muestra que es una cepa británica o una cepa de Manaus, entonces necesitamos cuidarte para que no contagies ni a tu familia ni a nadie.
Entonces, el criterio de lo que se está buscando es bajar la carga de las cepas especiales. Si nosotros bajamos la carga de cepas especiales, refocalizamos como comunidad e intensificamos el testeo, vamos a darle por delante 4, 6, 8 semanas esta curva, y lo que va a pasar es que cuando venga la curva, la mayoría de los grupos de riesgo van a estar vacunados. Y por lo tanto la curva va a ocurrir igual, pero el daño social va a ser muy pequeño o infinitamente menor. Pero Fernán, explícame algo que no termino de entender. ¿Cómo no? ¿Por qué países, digo, por cualquier ejemplo, pero Italia, Francia, Sí. Alemania, digamos, Sí. con la marcha atrás y demás, no temen, digamos, al confinamiento por determinados periodos donde hay mayor cantidad de circulación del virus? No temen decirle a la gente vuelvan a sus casas. Quédense ahí. Y acá esa medida no se vuelve a tomar y de hecho, digo, ayer hablamos con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y decía, no descarto que en 2 semanas tengamos que volver a una fase 1, pero no por ahora. Pero claro, ¿Puede ser que esa medida no se toma por una cuestión sanitaria o económica? No, puramente sanitaria por lo que te estoy contando. Vamos de vuelta. ¿Da lo mismo si hoy nos encerramos todos? En este momento lo que hay que evitar son las cepas más contagiantes. Es el componente más importante de lo que hay que evitar. Entonces, el punto más importante para quebrar es el ingreso de cepas contagiantes. Y por eso me parece como primer medida una medida apropiada. Ahora, al día de hoy no tenemos un brote de tal magnitud en la Argentina que requieran de un cierre masivo durante un periodo, porque te pongo un ejemplo de los sistemas de salud. Hoy los sistemas de salud están todos con una capacidad de respuesta enorme. Entonces acá lo que hay que hacer es postergar la segunda ola para dar tiempo a la vacunación. De los 3 instrumentos que tenemos hay que hacerlos jugar a los 3, pero cada uno en la intensidad que lleva en su momento. Es volver a intensificar el rastreo y el testeo, es reconstituir la energía ciudadana, que yo no la subestimaría. Yo entiendo que obligar parece más fuerte que pedir, pero la convicción ciudadana de cuidarse es muy fuerte. En enero lo demostró. No se prohibió prácticamente nada más que la vida después de las 2 de la mañana y los casos bajaron en 2 semanas prácticamente a menos de la mitad. Entonces, reconstituir la visión ciudadana de que es momento de cuidarse y evitar que entre una cepa que nos cambie la dinámica de esta curva. Esos son los tremos de pero ahora. Decís que la cepa entró, acá quiero entender, vos decís la cepa entró. La cepa se detectó en muchos lugares del territorio argentino. ¿Las cepas o las cepas? Ambas dos. De las 3 grandes cepas, la que no está identificada en la Argentina, hasta donde yo estoy informado, es la sudafricana. O sea, pero la británica y la de Manaus la tenemos en el país. Digamos, hemos identificado personas del país con la cepa y hemos identificado contactos estrechos que se enfermaron de esas personas. No hemos podido documentar circulación comunitaria. Pero vuelvo a insistirte, eso es una cuestión de tiempo. Entonces nosotros tenemos que, sobre todo, nuevamente, necesitamos por delante 1 o 2 meses para completar la campaña de vacunación de los grupos de riesgo. Y allí los 3 elementos que tenemos son estos que están acá ahora. Ahora, como bien decías vos, dentro de 2 semanas la situación epidemiológica es otra. Se empiezan a ocupar las camas de terapia intensiva, es otro debate. ¿Y vos crees que en 2 meses la población de riesgo, estamos hablando de adultos mayores en principio o de si hay personal acceso a de las salud, vacunas no tengo ninguna duda. ¿Vos crees que en 2 meses esto podría darse? Digamos, si hay suficiente acceso a las vacunas no tengo ninguna duda de que sí se puede, porque todas las jurisdicciones han demostrado una capacidad de vacunación de suficiente intensidad. La pregunta es, ¿las empresas van a cumplir con la entrega de las vacunas que se han comprometido? Bueno. No lo sabemos. Toda la información que tenemos es que las demoras que han ocurrido hasta ahora están empezando a resolverse. Pero eso es solamente una opinión que la tenemos que ver operativa. Ministro, ¿las medidas restrictivas dependen solamente del menú que plantee el gobierno nacional o el gobierno de la ciudad tiene su propia potestad para tal vez evaluar, si la situación epidemiológica así lo requiere, de restricciones horarias, restricciones de circulación, restricciones de algún tipo? Mira, siempre hasta el día de hoy coordinamos con el gobierno nacional y el gobierno de la provincia una estrategia metropolitana, porque la problemática es bastante común, de manera que seguramente vamos a seguir así, analizando la situación epidemiológica, dialogando sobre alternativas, pero te vuelvo a insistir, hoy el elemento más importante es que no agreguemos carga viral de variantes difíciles. Ese es el elemento más importante del día de hoy. Por supuesto, los otros 2 componentes también, volver a constituir nuestra capacidad de cuidado, porque todos hemos perdido un poco la capacidad de cuidar, todos vivimos con gente joven, adolescente o de entre 15 y 40 años, que son la franja que más se enferman, y todos en nuestras casas hemos perdido la habitualidad de protegernos de nuestros propios convivientes, y eso hay que retomarlo. Yo pongo el ejemplo siempre de mis hijos porque es absolutamente así, ellos me pueden ver y pueden dar fe. Es mis hijos que van a la escuela, que tienen salida con compañeros en sus burbujas, con los grupos que están,
En mi casa hacen una vida, entre comillas, independiente de la mía. Nosotros comemos en mesas separadas, a 2 metros de distancia, dialogamos, compartimos el momento, pero no en mesas te sentás separadas. O sea, no está la cena en familia. No, la mesa, tenemos una mesa para los adultos y una mesa para los chicos en otro lado. ¿Eso Comemos desde que empezó la juntos. pandemia? ¿Desde cuándo? Yo te diría los últimos, desde fines de diciembre, que Pero empezó es a fines nuevamente. sanitarios, Jairo. No Por- te engañes, ya le porque gustó la la idea de decir los chicos comen en una El mesa ambiente y es En la luego... grande. primera curva, Claro. los chicos no salían, Claro. pero desde diciembre los chicos salen. Y con la escuela todavía más. Entonces es muy importante que los chicos no contagien intrafamilia. Entonces los chicos, se comparte la vida con los chicos en la casa, hay casas más pequeñas o mesas más No, está pequeñas. claro. Si la mesa es muy pequeña y es un monoambiente o 2 ambientes, lo que uno hace es comer en diferentes horarios. Comen primero los chicos, terminan de comer, comen los grandes. Y mientras están en un lugar muy chico, si no está bien aireado, barbijo en tu casa. Eso es lo que hay que hacer, es cuidarnos todos. Porque esa es la manera de demorar esta contagiosidad. Si vos mirás, y pregúntenle ustedes a 10 personas que se han contagiado del entorno conocido, y van a ver que todos le van a decir, estuve en algún encuentro Sí, claro. laboral, social o familiar, estábamos todo bien, al otro día me llama y me dice, che, di positivo. Es decir, que casi todo el mundo contagia cuando está sano. Entonces, ¿por qué seguimos pensando que si nos juntamos con una persona sana no nos va a contagiar? Ahora, no se puede volver a restringir la cantidad de personas. Digo, estoy tratando de pensar respecto de lo que decía Javi de las restricciones, digamos, ¿no? Uno ve que ya las reuniones sociales exceden, ya no son 10 personas, ya no, digo, ya esos límites. Y otra vez digo, no quiero ser punitivista, pero por ejemplo, una de las medidas va a tener que ver con que si no estás en tu casa cuando efectivamente van a chequear que volviste de un viaje y tenías que estar haciendo la cuarentena, vas a tener una denuncia de tipo penal. Parece que respondemos con el bolsillo o cuando vienen, digamos, a corrernos con la ley penal. Que estas sugerencias que estás haciendo y que lo entiendo, digamos, desde el conocimiento enorme que tenés y de ser para mí uno de los mejores funcionarios que lleva adelante también la gestión de esta pandemia, parece que no alcanza. Mira, en esta pandemia ningún país del mundo alcanzó nada. En todos los países han tenido curvas y han andado mal. Pero volvemos a tu planteo porque me parece súper válido el debate. Y no tenemos por qué estar de acuerdo, pero déjame hacerte el contrapunto de lo que estás diciendo. El 70% del resultado de una pandemia depende de la cultura y del comportamiento social. Lo demás son medidas de gobierno, planteos generales. Pero no hay manera. Cada uno de nosotros tiene 10 o 20 interacciones por día potencialmente contagiantes. No hay manera de que el Estado te regule esas 20 interacciones. Entonces, el principal eje, yo lo he dicho del primer día de la pandemia, como habrás escuchado alguna vez Sí, también, por supuesto. es el principal eje está en el ciudadano, nosotros, cada uno de nosotros como ciudadanos, porque tenemos el instrumento más poderoso. Y nosotros tenemos que primero concentrarnos en el principal eje. Luego están las responsabilidades de los funcionarios, y ahí me pongo yo ya no como ciudadano, sino como responsable. Y por supuesto rastrear, testear, preparar el sistema de salud, comunicar, tomar medidas. Pero lo primero es construir una ciudadanía que tenga visibilidad clara de lo que está pasando. No todos tienen la misma energía y fortaleza, tampoco le vamos a pedir a todos lo mismo. Hay gente que no puede hacer una cosa y otro que no puede hacer otra. Pero no podemos desviar el eje, porque si no sería decir, como ninguno puede cumplir, vamos a poner normas obligatorias para cumplir. Pero como son 3 millones de personas y no puedo estar todo el tiempo, espero que las cumplan, por favor. Y voy a agarrar un perejil y se lo voy a mostrar a todo el mundo de cómo le pego. Entonces, ese mecanismo es un mecanismo que no funciona en el mundo. Pero Fernán, porque vos crees en la responsabilidad No, individual y yo no. No es que no crea. No, la verdad es que por lo que he visto yo no creo. Es difícil no frustrarse frente a las imágenes que veíamos hace 2 semanas, menos, 10 días, cuando jugaron Boca y River el Superclásico y había decenas y decenas, centenares de personas, hinchas de Boca, pero podrían ser de cualquier equipo, no me quiero agarrar con los boquenses, apilados sin barbijo, mirando en las pantallas, en las afueras de la Bombonera, Las el mañanas partido. en Constitución. Decididamente tenés razón. Ahora, siempre recordá que la enorme mayoría de las personas se cuidan. Porque vuelvo a insistirte, nosotros bajamos una curva de 1.400 casos en la ciudad con la voluntad ciudadana y con el testeo de la ciudad. Testeamos a todos los que vinieron de vacaciones, testeamos a todo el mundo que quiso testear, a los que tuvieron síntomas, a los que no tuvieron síntomas, a los contactos estrechos, y la gente dijo, nos queremos cuidar y tenemos esta energía. Y lo hicimos. Entonces yo no subestimaría el poder ciudadano en términos de lo que es el poder de la comunidad con una convicción y una visión clara. Ahora, primero tenés que compartir con la comunidad la visión y la decisión. Si vos la querés imponer, no funciona. No funciona. Entonces, lo primero es comunicar con transparencia lo que está pasando. Y lo que está pasando es que tenemos un aumento de casos y por delante muy cercano, una segunda ola. Por eso necesitamos de cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes se pregunte cada día, ¿yo hoy qué puedo hacer? Y no es saber lo que hay que hacer, es tener la voluntad de llevarlo adelante.
y en la voluntad está el concepto. Pero vos sugerirías, por ejemplo, digo, sumándome a esto, perdón Jairo, pero por ejemplo salir o restringir al máximo cada uno, aún sin que esto esté dentro de las medidas, las salidas que no sean absolutamente necesarias, el caso de ir a trabajar, llevar y traer a los chicos al colegio. Lo que sabemos con esta enfermedad, que las olas ocurren sobre todo por lo que llaman técnicamente los supercontagios. Si yo te pongo un ejemplo, de los 1000 casos de la ciudad de promedio, de los 800, 900 o 1000, no importa el número, un número redondo, de los 1000 casos de la ciudad de promedio, estadísticamente hay 800 casos que son de supercontagio, y ahí vuelvo un segundito a ese punto, y 200 que son por el contagio individual del cruce episódico de una persona con otra. ¿Qué son los casos de supercontagio? Grupos numéricos de personas que están en lugares cerrados, mal ventilados, durante mucho tiempo con mala protección. Entonces, aquí lo primero que tenemos que lograr, porque luego está un montón de otras dimensiones del ser humano que ya vimos cómo se dañaron el año pasado, entre ellos de los niños, de los mayores de edad y de la gente laburante, y de la economía en general, de la salud familiar, emocional y social. Entonces, para evitar generar más daño que el que ya genera la pandemia, lo importante en esta etapa es que no aparezcan nuevas cepas y que no haya supercontagios. Y los supercontagios están en la decisión ciudadana, que es cuando te juntás con tu familia o unos amigos a comer una cena o un asado en tu casa, el que hace el asado está en el asador, los demás están en el exterior. ¿Por qué crees que en estos días han aumentado los casos? Porque apareció un poco de frío y la gente deja estar afuera. Tenemos que tener la voluntad de seguir afuera o de adentro estar menos gente o menos tiempo. Y nuevamente no hay ninguna ley, ninguna restricción, podés destruir toda la economía de la Argentina que no vas a evitar que eso ocurra. Entonces, acá hay que poner el orden de prioridades. En este momento tenemos que concentrarnos en que no aparezcan nuevas cepas porque son indominables en cantidad y que no tengamos supercontagios. Y los supercontagios son una construcción social. Y en el trabajo, en la salida, en la sociedad, en los jóvenes, está el problema de estos supercontagios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es evitar cuando podemos evitar, y cuando no lo podemos evitar con los jóvenes, protegernos de los jóvenes adentro del domicilio. Ministro, ¿hasta cuándo tiene vacunas la ciudad? Con estos 2 aviones que llegaron de Rusia, ¿qué flujo tienen asegurado para vacunar? ¿Cuánta gente por día? ¿Hasta cuándo? Nosotros hasta ahora recibimos 380.000 vacunas, aplicamos 340.000 a números redondos, ¿no? Y tenemos 40.000 turnos dados acá hasta el lunes. Estamos esperando un nuevo embarque que ya salió hacia Rusia. Estamos esperando un embarque que seguramente va a venir el fin de semana del primer embarque COVAX, que son AstraZeneca de producción de Corea del Sur. Y estamos esperando la semana que viene, para mitad de semana, el primer millón de China. De manera que si esos 3 embarques ocurren, como pareciera ser que no hay ninguna duda que van a ocurrir, el flujo de vacunas va a mantener el ritmo vacunatorio. Y si llegamos con la gente vacunada, pero se expandió mucho la cepa de Manaos, sí, ¿la población igual está protegida? Es importante esa pregunta para explicarla a todo el mundo, ¿no? La estrategia de vacunación en el mundo, salvo alguna excepción, como algunos pocos países que han conseguido una cantidad infinita de vacunas, la estrategia de vacunación en el mundo es orientada a estrategia de vacunación de riesgo, no de búsqueda de inmunidad de rebaño, como muchos dicen. Es de riesgo. ¿Por qué? Para evitar que el que tenga la enfermedad no haga una enfermedad grave o mortal, pero no está orientada a evitar la circulación del virus, porque no hay suficiente vacuna para lograrlo. Pero que no genere daño. Entonces, la ola va a ocurrir igual. Eso te digo, no vamos a evitar la ola. Lo que vos evitás si tenés a toda la población de riesgo vacunada es que esa ola genere daño social, que es lo que estamos buscando. Evitar que nuestros mayores, que las personas que tienen comorbilidades, que los trabajadores de la salud, que los estratégicos que están más expuestos, tengan una enfermedad grave y mortal. Y para eso todavía nos falta claramente 1 o 2 meses, depende del flujo de vacunas como vengan. Por eso es tan importante este esfuerzo de esta última parte, que toma una ciudadanía angustiada, cansada, con poca energía, un poco desganada y desconfiada de todo lo que está ocurriendo. Pues bien, el mensaje, más allá de lo que la ciudadanía estamos todos viviendo, el mensaje tiene que ser bien claro. En buena parte está en nosotros la capacidad de demorar esto. No está fuera de nosotros, no es con la heterocrítica que vamos a resolver este problema, es con lo que nosotros tenemos, haciendo algún nivel de introspección, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros con lo que tenemos para mañana tomar un poco menos de riesgo? Perdóname, sí. ¿Se puede dar un poco de aire? Tengo yo mucho calor, estoy muriendo de calor. No, estamos discutiendo acaloradamente. Estamos discutiendo acaloradamente, soy yo la que tiene mucho calor, ¿se podrá poner un poco de aire? Perdón por la pasión del debate. Quería hacerle... Dale. No. La semana que viene es Semana Santa. Sí. Habitualmente, mucho flujo en la ciudad de Buenos Aires de porteños que se van el fin de semana
y de gente del interior, del exterior, este año será más complicado eso, que viene a Buenos Aires. ¿Cuál es su mirada de lo que tiene que hacer la ciudad sobre los que se van y sobre los que vienen? Bien, perfecto. Primero, permítame pedir disculpas por la intensidad del debate. No, siempre discutimos acaloradamente y demás está decir que sabes el respeto enorme y profundo que te tengo. Gracias, yo también por ustedes, por eso es que hablo con toda franqueza. Porque así lo vamos a hacer. Igual honesto. tendré algo, ya aprovecho no, que hace está calor, acá, no sé, yo tengo mucho calor. De la tiroides estás bien. No sé, haceme una después. Ahora una consulta médica. Chicos, no sé, por favor, es nunca ministro, tengo calor, Romina. el flequillo se me está corriendo calor, todo, hace chicos. calor. Hace calor, vamos, dale. Bueno, volvemos a tu pregunta porque es muy importante y muy oportuna. Nosotros tenemos por delante 4 días de descanso. Descanso y reflexión, sobre todo para los cristianos, pero descanso al fin. Bueno, y también para la colectividad judía. Todo lo que venimos dialogando hay que ponerlo en práctica en Semana Santa. Entonces, todo lo que podamos tomar una Semana Santa de reflexión interna, de vida interior, de vida con los afectos y con la gente que convivimos, tanto va a ser menor, tanto va a ser mejor y menor el riesgo. Ahora, cualquier persona que de la ciudad salga, a la vuelta lo vamos a estar esperando con el testeo. ¿Salga a dónde? Que vaya de vacaciones con la familia a algún lugar a pasar. ¿Pero hasta dónde? Digamos, hay porque respecto de eso no queda tan Sigue siendo claro, el criterio de los 150 son kilómetros. 150, sigue siendo ese mismo pero criterio. nosotros no andamos mirando el cuenta kilómetros. Toda persona que siente que corre un riesgo, incluso que se haya quedado en la ciudad y corre un riesgo, no le vamos a preguntar, no vamos a pedir el ticket de Mar del Plata. Porque el concepto acá es dar plena accesibilidad al testeo, porque el testeo es la parte que es nuestra responsabilidad. Entonces, nosotros decimos, toda persona que salga, que corra un riesgo suplementar en Semana Santa, la responsabilidad y el respeto por sí mismo, por su familia y por todos nosotros de acercarse a un centro de testeo y testearse. Naturalmente, como va a haber mucha gente, naturalmente alguien va a tener que esperar 1 hora, 1 hora y media, porque después viene el debate, una cola de autos, resulta que son 15 autos uno atrás del otro. Eso va a ocurrir porque es mucha gente en un mismo momento. Pero eso es lo que podemos aportar. Es 1 hora de nuestra vida, un proceso de testeo y aportar algo a la comunidad luego que corrimos algún riesgo. Lo ideal, lo que yo voy a hacer con mi familia es quedarme en mi casa, relajarme, descansar un poco, trabajar otro poco que voy a tener que trabajar, pero pasar un momento reflexivo con mi familia en mi casa. Cada uno sabrá lo que puede hacer porque cada uno la vida la vive de su manera. Pero todos tenemos que hacer, primero cuidarnos y segundo, si corrimos algún riesgo, cuando llega el domingo o el lunes o el martes, ir a testearnos. Ahora, Fernán, quiero volver... Perdón, sí. la gente que viene del interior a Buenos Aires, lo mismo. Bueno. ¿la van a hacer testear? Siempre. Pero siempre por voluntad, digamos. En realidad, nosotros, es voluntad en la medida que nosotros no podemos estar chequeando auto por auto a dónde va cada auto que entra en la ciudad. Pero no están obligados. El pedido es para la totalidad. Alguien viene de Córdoba, alguien viene de Mendoza, no está obligado. El pedido es, esta es una ciudad abierta que busca la construcción de responsables y ciudadanos. Y la accesibilidad es plena. Nosotros hemos llegado a hacer 15.000 testeos por día. La accesibilidad es plena. Le pedimos a todos que si vienen aquí, lo hagan. Ese es el pedido. Ahora, Fernán, algo sobre lo que volvemos una y otra vez, venimos discutiendo desde el inicio de la pandemia y creo que siempre terminamos girando sobre el mismo debate. Vos hablás de la responsabilidad y acá, a diferencia de otras situaciones, con un par de irresponsables alcanza para contagiar a un montón de responsables. Con que haya un par que no cumplan. A mí lo que me sorprende fue el giro respecto del inicio de la pandemia, donde más allá de que tuvieron que dar marcha atrás, no tuvieron duda en decir quedan encerrados, eran los mayores de 65 años y no salen a la calle con todo lo que eso generó, pero tomando la decisión drástica a esto de, bueno, ahora vamos a sugerir, no es obligatorio, como decía Javier recién, vienen de afuera, va el que quiere, muchos van a volver de afuera sin tener ganas de testearse y probablemente, tal vez, digamos, contagiados y siguiendo contagiando al resto. Digo, ¿vos crees de manera profunda en una responsabilidad individual que si no se cumple, no es simplemente que se le puede adjudicar a la persona que fue un irresponsable? Si no se cumple puede terminar contagiando a un montón de gente que termina o muerta o terapia intensiva, porque sabemos que este virus mata, que este virus deja a la gente en una terapia intensiva con respiradores. Digo, no termino de entender en dónde se da ese giro de la vehemencia, de la contundencia de decir, señores, se quedan encerrados sabiendo la respuesta que podía haber del otro lado a, bueno, les sugerimos de onda, si tienen, entiendo que no ese es el tono, ¿no? Pero, digamos, si les parece, ¿por qué no lo hacen, vienen y se testean?
¿Cuántos van a llegar con el auto y van a decir, no, yo esta fila no la hago, déjame, voy a mi casa? Mira, vamos por parte porque dijiste muchas cosas. Primero, ya venimos... Hablo muy... No, pero pero tocaste más. Muchos temas, digo. Dale, sí. Digamos, primero, nosotros venimos discutiendo esto desde los runners, ¿no? Sí. Segundo, la ciudadanía ya mostró en el mes de enero de una manera categórica que cuando se concentra la curva baja. Entonces, no subvaloremos la capacidad ciudadana de cuidarse. Tercero, un par de responsables no generan una curva pandémica. Estás equivocada. Para una curva pandémica necesitas miles y miles de contactos. De irresponsables. Por eso, no es un par de irresponsables. Por eso, no es un comportamiento social masivo, generalizado, como ocurrió en la Navidad y en las fiestas. Entonces, la masividad, la mayoría de la gente acompaña cuando ve con claridad lo que hay que hacer. Y siempre fue así hasta ahora. Nosotros abrimos los bares, abrimos los runners, el momento que la gente pudo aprender de lo que había que hacer. ¿Y por qué ahora es diferente que aquella oportunidad? Nosotros no obligamos a la gente a encerrarse, fue distinto, pero no quisiera volver a ese debate que ya lo tuvimos. Sí, lo tuvimos. Pero no importa, pero vamos a tu concepto general. Yo decía el otro día en un programa, no puede ser que después de un año de tamaño dolor, donde todos hemos aprendido mucho y sufrido mucho, empecemos a discutir la pandemia de la misma manera que la discutíamos en mayo. Entonces no puede ser que empecemos cuándo cerramos, quién cierra, quién es el malo, cuándo viene la policía. No puede ser, porque tenemos un año de aprendizaje ciudadana. Entonces no es lo mismo ahora que hace un año. Hace un año ni nosotros sabíamos qué era esta enfermedad, ni la ciudadanía y ni nosotros no sabíamos cómo cuidarnos. Lo que veíamos era una catástrofe social mundial. Hoy hemos aprendido mucho. Hemos aprendido primero que nos podemos cuidar y sabemos en qué cosas hay que cuidarse. Son 3 o 4 cosas que todo el mundo sabe, yo no las voy a repetir. Primera cuestión que sabemos. La segunda cuestión que sabemos es que las medidas de Estado son siempre injustas para un grupo y generan daño complementario. Entonces las medidas en algún momento, cuando tienen que venir, tienen que ser muy precisas en el momento apropiado, porque el daño que generan ya lo vimos, es enorme y no está bien valorado aún, pero va a ser valorado y magnificado cuando salgamos de la epidemia. Entonces, vuelvo a repetirte, todos los ciudadanos que nos están viendo ya vivieron esto. También es verdad que estamos todos más cansados y más quemados y más desgastados. Entonces, nuevamente, nos tenemos que comprender, tenemos que empatizar con lo que nos pasa a cada uno, tenemos que cada uno volver al concepto de yo hoy, en mi casa, con mis conocidos, en mi trabajo, voy a hacer un camino de cuidado, lo voy a dialogar y lo voy a empezar a hacer. Si cada uno de nosotros, de una enorme mayoría que la hay, empezamos así, los casos bajan a los 7 días. Y si nosotros en vez de eso queremos imponerlo a la fuerza, también van a bajar, porque hay suficientes demostraciones que si vos cerrás todos los casos también bajan, con un enorme daño. Entonces, tenemos que ir paso por paso, porque no es el año pasado. No va a ser la fuerza, quedó clarísimo. Vamos paso por paso, sobre todo confiando en el que nos está viendo, que verdaderamente cree lo que le estamos diciendo y que cada uno de los que está allí puede hacer algo mañana. Si cada uno de los que nos está viendo, que este es un programa que lo ve mucha gente, salvo hoy que vine yo justamente, si es un programa que lo ve mucha gente, es muy importante si mucha gente de lo que nos está viendo mañana se levanta y dice, hoy voy a hacer algo. Por ejemplo, me voy a tomar el cuidado con mis adolescentes o en mi trabajo voy a proponer abrir todas las ventanas por más que esté fresco o esté lloviendo. Solo eso ya cambia la curva. Usted decía que come en mesas separadas, perdón, pero entonces tampoco se saluda con un beso con sus hijos, hay que hacer puño, codo. Con mis hijos no nos damos besos, no nos abrazamos. Wow. No. Bueno. Compartimos la emocionalidad con 1,5 metros de aire en el medio. Eso es así. Y mi mujer, que le cuesta mucho cada tanto no abrazar a alguno de ellos, sobre todo los más adolescentes, a veces le pone 2 sábanas arriba a uno y lo abraza. Yo los abrazo de atrás, las beso de atrás. Pero bien, cada uno, vale. Como pueda. Pero el concepto es, está bien la ¿estamos dispuestos a hacer algo o no? Sí. Porque si no, vamos a estar todos diciendo, mirá qué mal que hace el vecino. La paja en el ojo ajeno, siempre. Todos tenemos algo para hacer, pero eso no quiere sacar la responsabilidad del Estado, porque el principal responsable soy yo y es el Estado porteño y cada uno de los estados argentinos y provinciales. No es una manera de tirar la pelota afuera, pero es explicarle a la gente que cada uno puede aportar algo. Fernán, te agradezco muchísimo, te robamos más tiempo del que te habíamos prometido. Déjame decirle a la gente que es una maravilla cómo funciona el Colón como centro de testeo. Tuve la necesidad de ir porque 2 de las burbujas de mis hijas que se abren y que se cierran, vayan si pueden, porque está abierto, porque es increíble cómo atienden y porque te hacen además los 3, ¿no? El hisopado, te hacen el de sangre, el serológico
y el de saliva, el los tres. y el PCR de saliva. Ahí está. Después me dejás hecho uno para la tiroides, no sé, será la edad, qué sé yo, no sé. Yo creo que hace mucho calor acá. Vos decís que es el tema del calor. Fernán Quiroz, de verdad, muchísimas gracias por esta noche. Gracias por invitarme. Otra vez, un placer siempre estar charlando con vos. Jairo, Estraquia, seguimos Estraquia, es el calor, es el calor. Escuchame una cosa, venimos hablando de la Pfizer que falsa, la Pfizer que no está. Ayer directamente Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud, dijo, a mí me mintieron, pusimos el 30% de la gente para hacer los ensayos clínicos, exactamente, y cuando tuvieron que dar la vacuna no nos la dieron. ¿Qué hay atrás de esta historia? Bueno, la negociación con la vacuna del mayor laboratorio del mundo, Pfizer, es más un ejemplo de cómo se negocia la provisión de vacunas, que se ha transformado en una bandera de discusión entre oficialismo y oposición, que en algo que en el fondo nos hubiese solucionado la provisión de vacunas, porque uno ve que en el resto del continente están dando 700.000 a Chile, 550.000 en Costa Rica, y salvo México, que tiene cerca de 4 millones de vacunas, no han recibido masivamente vacunas de Pfizer. En julio del año pasado hubo foto con el presidente de la Nación y con el número 1 de Pfizer en Argentina, porque se iniciaba esto que contaba Kreplak. A partir de ahí hubo gestos del gobierno y de Pfizer de que quería abastecer de vacunas, y Pfizer tenía vacunas disponibles. Hubo un proyecto de ley que fue al Congreso para darle inmunidad a pedido de Pfizer y de otros laboratorios, pero sobre todo de esta multinacional estadounidense, que en el Congreso tuvo modificaciones. La industria farmacéutica dice la cláusula de Graciela Ocaña, porque tanto ella como también, en coincidencia después, legisladores del Frente de Todos como Cecilia Moró terminan introduciendo un cambio en el proyecto oficial del gobierno, poniéndole un pero a la inmunidad que pedía Pfizer en los casos de negligencia. Y el cambio en esta legislación es lo que hace que Pfizer decida... Por lo menos es lo que cambia el clima de la negociación, y termina habiendo 2 negociaciones en 2 reuniones muy calientes de Vilma Ibarra y su equipo de abogados cercanos a Alberto Fernández y la plana mayor de Pfizer en Argentina, donde dicen, si no me cambian ese artículo que le da una excepción a la inmunidad que pide Pfizer en caso de negligencia, si no me lo extienden a la logística, si me pasa algo en el camino con las vacunas, quiero inmunidad igual, si no me dan un seguro de cobertura especial, y hasta en la última reunión no me dan alguna cobertura con un bien soberano, no hay acuerdo. Termina habiendo freno en esa negociación, Pfizer con menos vacunas y Argentina... Te doy un adelanto y mañana la seguimos. Sin arreglar con Pfizer en ese momento, pero ¿y si en el segundo semestre de este año se retoma la negociación y cuando Pfizer produce más, finalmente llegan las vacunas de Pfizer? Eso te lo dejo picando, pero ese es el debate que hay. Se lo vamos a preguntar directamente a ella. Está del otro lado Graciela Ocaña, diputada de Juntos por el Cambio, ex ministra del área de salud. ¿Cómo estás, Graciela? Buenas noches. Bien, Romina, ¿cómo estás? Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, hace tiempo que no hablamos y la verdad que me dejó Jairo picando la pregunta, pero ¿empantanaste el acuerdo con Pfizer? No, para nada. Yo hice varios pedidos de modificación y ninguno fue aceptado. Entre otras cosas, por ejemplo, que la Comisión de Inmunizaciones que tiene a cargo y la responsabilidad por ley, todo lo que tiene que ver con vacunas, diera su opinión ante cada vacuna que se iba a aplicar en la Argentina, y eso, por ejemplo, no lo pusieron. Se puso esa cláusula porque la pidió Cecilia Moró. Habría que preguntarle a Cecilia Moró por qué le introdujo. A mí igual me parece razonable, porque vos no te podés hacer cargo como país o darle indemnidad a otro cuando no corresponde. Lo cierto es que, vos sabés, Romina, que nosotros con los diputados Najul y Cornejo le enviamos una nota a Pfizer en diciembre pasado. Tanto las autoridades de Argentina como de Estados Unidos le pedimos la información de cuáles eran las condiciones, porque esto de la negligencia apareció hace pocas semanas, que lo dijo Ginés en una reunión en el Congreso, pero antes había dicho que eran condiciones inaceptables para el país. Nosotros le pedimos a Pfizer cuáles eran las condiciones, una serie de requerimientos, y Pfizer nos contestó, Pfizer Argentina, diciendo que las condiciones que Argentina, se le habían pedido a Argentina, era la misma que habían pedido en el resto del mundo. Es decir, pero a Canadá, ahí vamos, Graciela, a ver si lo puedes explicar, porque si no parece que nosotros, por alguna razón, no sé si es ideológica, no termina de entenderse, dijimos que no, aún es uno de los laboratorios más grandes, si no es el laboratorio más grande, que otros países le dijeron que sí, que otros países estuvieron dispuestos a entregar cualquier cosa y nosotros no. Suena raro.
Por eso, yo te pregunto, la semana pasada Brasil cerró la compra de 100 millones de dosis de Pfizer. ¿Vos qué crees que entregó el gobierno brasileño? El gobierno brasileño, el presidente también dijo que pedían que esto... Fue y cerró un acuerdo. A nosotros lo que nos llama la atención son un par de cosas, que si me das un minuto te las voy a explicar. En primer lugar, que también Pfizer nos contó en esa nota, que te comento, nos contestó, que la primera propuesta que le hizo a la Argentina fue en junio del año pasado, para que Argentina pudiera comprar las vacunas. Es más, la ley que llegó al Congreso, que llegó, imagínate la buena voluntad que tenemos todos, porque creo que llegó un lunes, se presentó, y nosotros ya el jueves ya tenía dictamen. O sea, todo pusimos para que la ley saliera rápidamente y como el gobierno necesitaba ese instrumento para poder comprar las vacunas. A nosotros nos llama la atención de por qué, si la oferta fue en junio, por qué se esperó prácticamente a octubre para poder tener los instrumentos y poder cerrar el acuerdo con Pfizer. ¿Y por qué? ¿Quién lo demoró? Argentina, digamos, el gobierno nacional cerró un acuerdo con la vacuna de Oxford, AstraZeneca, que parte se elabora acá y otra parte en México y que va a abastecer a toda América Latina excepto Brasil, y que me parece que quedó atado a ese convenio. Después Pfizer no le interesaba, yo te digo que me parece esto lo que a nosotros nos parece. No le interesaba, porque nos tenemos que ir y tengo ganas de que vengas al piso para seguirla. No le interesaba arreglar con Argentina. Políticamente. Después, esto fue la pregunta que todo el mundo se hizo, porque la primera vacuna que se aprobó, que incluso se aprobó con un estudio clínico que gran parte se desarrolló en la Argentina no podía tener esas vacunas. Y eso, en definitiva, es lo que nunca contestó el gobierno. Nosotros ahora estamos pidiendo en el Congreso que se cite no solamente a Pfizer, sino a las otras farmacéuticas, Johnson & Johnson, por ejemplo, y otra vacuna aprobada, y que vengan a ver cuáles son las condiciones que impiden que Argentina pueda hacer esas vacunas, si son legales, si son económicas o de qué tipo. Esperamos que el Frente de Todos cite a todas estas empresas, estamos dispuestos a hacer incluso una sesión secreta, porque hay condiciones, por supuesto, que por ahí de los contratos que tienen esto, y me parece que esto es importante que suceda. Graciela, te propongo seguirla, por favor, porque es interesantísimo esta sesión secreta que estás pidiendo, nos quedamos sin tiempo, te pido 1.000.000 de disculpas. Te propongo el lunes seguir esta conversación y para ver, digamos, en qué marco se da esta convocatoria secreta para que puedan explicar esto que pasa, que Pfizer no tiene... Perdóname, nosotros queremos pública, pero aún estamos dispuestos porque queremos resolver el problema. Hacerla secreta para que podamos tener las vacunas. Hace 3 meses que Argentina no negocia con ninguno de estos laboratorios. Y eso es lo que tiene que explicar el gobierno. Graciela Ocaña, muchísimas gracias por esta comunicación. Quedó claro, ella dice no empatané el convenio con Pfizer, lo vamos a seguir hablando con ella el lunes. Nos quedamos sin tiempo, les pedimos 1.000.000 de disculpas a ustedes también. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 22 acá en este RM particularmente caliente en el día de hoy. Gracias.